Acompañar en Lucas 19 del 1 al 10. Ahí es donde voy a empezar. Lucas 19 del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10. Saben, yo estaba pensando en lo que estaba yo poniendo todo aquí en el iPad o escribiendo en el papel y pasándolo para acá. Y yo estaba pensando en lo que miraba yo a la gente caminando y platicando, porque fuimos un rato con Luigi a agarrar una nieve con Mía y a mirar las vacas recién nacidas. ¿Cómo se llaman esas? Las vacas, los becerros. Eso. Pues andábamos ahí, estábamos tranquilos, comiéndonos nuestra nieve, y yo miraba a la gente, diferentes tamaños, diferentes sizes, diferentes personas, y el Señor me decía, todos ellos son míos, todos ellos son míos. Pero en eso salió esta palabra en Lucas 19 del 1 al 10 de Zaqueo, un hombre chaparrito, que él ni siquiera pensaba que Dios pensaba en él, ¿verdad? Pero le llamó la atención cuando iba caminando por ahí Jesús, que hasta un árbol se subió para arriba para poder verlo. Y me llamó la atención el personaje en él, sus características, se dice, características. Y cómo Dios lo conocía y él sin saberlo. Y seguimos. Lucas 19 del 1 al 10. Dice así su palabra. Jesús llegó a Jericó, comenzó a cruzar la ciudad. Resultó que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, o sea, chaparro, era chaparrillo. Así decimos en México, ese está chaparro. ¿Dónde me quedé? Versículo 4. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Imagínense ustedes eso. Voy a quedarme hoy en tu casa, Marilyn. Qué privilegio, ¿verdad? Yo le invito unos tacos ahí. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Toda la vida Zaqueo había sido ridiculizado y rechazado, primeramente por su apariencia y luego por su vida pecaminosa, y claro, por ser jefe de recaudadores de impuestos, ¿verdad? Imagínense en esos tiempos, un recaudador de impuestos era de lo peor, porque ellos manejaban el dinero. Pero Jesús hizo más que solo mirarlo. Al llamar a Zaqueo por su nombre, Jesús demostró que lo conocía. Imagínense la sorpresa. Qué sorpresa tan bonita.
¿Cómo supo Jesús su nombre? Dios no solo sabe dónde estás, también sabe quién eres. Él sabe lo que estás pasando, por lo que estás pasando o por lo que te escondes y cómo te sientes al respecto. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, ¿verdad? Muchas veces uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué hacen eso? Uno mismo no nos conocemos uno mismo, ¿verdad? Dice que el peor enemigo es uno mismo, ¿verdad? Cuando uno se mira en el espejo. Él era todo menos puro. ¿Saben por qué digo que todo menos puro? Porque el nombre Zaqueo significa puro. ¿Dónde está pura? Eso es lo último que se te viene a la mente cuando piensas en un funcionario corrupto del gobierno, puro. Y sin embargo Jesús llamaba a Zaqueo por su nombre. Estaba diciendo, oye puro, hoy voy a tu casa. Jesús estaba afirmando lo que vio en Zaqueo, no lo que era Zaqueo. Puedes tener miedo de acercarte a Jesús porque crees que te regañará por todas las cosas que hiciste mal. Pero Jesús quiere afirmarte, Él quiere hacerte saber cuánto te ama y lo que necesitas. Tus dolores, tu enfermedad, tu vida, Él te conoce. Él te conoce. La Biblia dice en Isaías 49, 15 a 16, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado luz, aun cuando ella lo olvidará? Yo no te olvidaré, grabada te llevo en la palma de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes, dice el Señor. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. Y el salmista en Salmo 139 del 13 al 14 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en la vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo conocen? Aleluya. Y sigo en el Salmo 139 del 1 al 2, dice el salmista, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún en la distancia me lees el pensamiento. Dios también conoce la profundidad de nuestros corazones y pensamientos y las palabras, aún antes de que las digamos. Él los conoce, Él sabe tu dolor, tus dolencias, Él sabe tu gozo, tu felicidad. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Si lo dice que Él te conoce desde que naciste, imagínate tú. Tan solo nomás de pensar en el gobierno y todo lo que pasa alrededor nuestro cuando dicen que están matando a los niños, que no tienen vida, que no son nada. ¿Cómo está eso? Si desde que está el niño ahí ya creciendo desde chiquitito, dice el Señor que ya lo conocía. Qué lástima, ¿verdad? Que así quiten las vidas, sabiendo que Él las conoce y tienen su propósito que quiere hacer en ellos también y la gente se la quita nomás porque quieren. Incluso había un muchacho, me preguntó a quien yo le prediqué y me dijo, ¿por qué si todo lo sabe y conoce mi pasado y mi presente y mi futuro, para qué lo sigo si ya sabe todo lo que me va a pasar? Y yo le dije, la razón que lo sabe todo y que porque nos da la voluntad, todos saben que tenemos nuestra propia voluntad, ¿verdad?
O sea, como en Génesis, ¿qué hizo con Adán y Eva? Él les dijo, no coman de ahí. Ellos vivían libremente, Él les dejaba vivir su vida. Les dejó hacer lo que Él les dio para que vivieran. Pero como yo le dije al muchacho, nos da la will porque, ¿cómo se dice? La voluntad para poder hacer lo que uno quiera porque Él nos ama, pero la voluntad de Él es diferente hacia nosotros. La voluntad de Él viene con reglas, viene con cosas para prevenir de que nosotros pasemos por algo que no deberíamos, como Adán y Eva. Pecaron, le mintieron, y así es como yo le estaba platicando al muchacho. Le dije, ¿sabes una cosa? Nosotros pensamos de una manera o de otra y sí lo sabe todo. El Señor sabe tu presente, tu pasado y todo lo que vas a pasar y hasta cuando vas a fallecer. Pero Él lo que Él quiere saber es qué es lo que tú vas a hacer con tu vida en eso. Porque ya conociéndolo a Él, ya ¿cómo puedo decirlo? En inglés digo, you by knowing Him, you know that you're wrong. Ya uno choca con la verdad de Él. Y Él quiere saber qué es lo que tú vas a hacer con tu vida en eso, sabiendo y tratando de entender entre el bien y el mal. Pero Él lo que más quiere es de que tú lo llegues a conocer a Él. Y muchas de veces nosotros lo rechazamos. Lo rechazamos. Es un poco difícil poder explicarlo en español más que en inglés. Pero el muchacho vino a un pensamiento y dijo, sí, tienes razón de que sí estoy mal. Yo sé que sí Él me conoce. Yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Pero nada, le pude explicar un poco de la palabra de Dios y el pecado. Y saben que el pecado aleja a uno de Dios, se pierde uno más de lo que uno está. Y yo puedo decirlo porque en mi vida he pasado por tantas cosas antes de venir al Señor y muchos de ustedes conocen mi testimonio. Y andando en las drogas y en el alcoholismo, que no podía parar. O sea, yo todos los días tenía que tener allí mi six pack y los fines de semana yo era el que empezaba las fiestas ahí en medio de mi familia. Yo llevaba al que los 24, voy a llevar los 24 allá, yo voy a empezar a romper la fiesta y en la música. Que ya llegó el pollo, el que va a empezar el baile. Decían, pero cuando empezaron a mirarme a cargar mi Biblia y mi familia a seguir el Señor, ya ni quien me quería invitar. Ya cuando llegaba yo a la casa había puro silencio. Decía mi mamá, ya no sé si reírme o si sonreírle o si saludar. Me decía, y sí es cierto, porque se ponía todo bien calladito, así como están ahorita, bien calladitos todos. Y pero no era porque yo quería hacer un mal, sino porque Dios hizo algo en nosotros. No porque la iglesia me cambió, como a veces amigos me decían, no, esa iglesia te cambió, ellos hasta te dicen cómo vestirse. No, yo me he visto porque me siento bien. Si yo me vestía allá en las fiestas y andaba yo gozando, ¿por qué no vestirme para el Señor cuando vengo a alabarlo y adorarle? Amén. Así yo le digo a mí, si tú te vistes bien para acá, arréglate y vístete bien para el Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios, a hacer fiesta al Señor. Aleluya. Y sí, pero saben, yo no sabía que había un Dios que me conocía. Yo no conocía a ese Dios que Zaqueo conocía o que conoció. Porque me pregunto yo, ¿y
que cuando digo que fue una sorpresa, porque para uno ponerse en un árbol y queriendo conocer a Jesús, sabiendo que Él no me conocía y llamarme por mi nombre, que digan, Marilyn, voy para tu casa, y ella así, ¿cómo conoció mi nombre? A veces uno sale y, entre extraños y a veces que alguien no lo miras por mucho tiempo y te dice por tu nombre, ya te habías olvidado de esa persona, te sorprendes. ¿Cómo me conoce él? Pero es un nombre que me llamó mucho la atención para yo decirles a ustedes de que el Señor los conoce a ustedes. El Señor, desde el día que ustedes fueron engendrados en la vientre de su madre, Él ya los conocía. Y quiero que sepan que hay un gran propósito y un plan para ustedes en sus vidas en Él. Pero seguimos. Hay una segunda personaje que yo quiero leer en Lucas 23. En Lucas 23. Si me pueden acompañar, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Capítulo 23 del versículo 26 al 43. Y eso fue ya pasando, que ya iban para la crucifixión de Jesús. Y es un personaje que me llamó mucho la atención. Y dice así su palabra. Cuando se llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevaran detrás de Jesús. Lo seguía mucho la gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán las montañas, caigan sobre nosotros y las colinas cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamando la calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pedro dijo, Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí, colgado, empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate. Tú mismo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos.
Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, Jesús, acércate de mí cuando... no, sí, a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo el criminal. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Aleluya. Muchos de nosotros no creemos que Dios nos conoce y que quiere Dios que lo conozcamos. Pero muchas veces preferimos buscar información falsa, queremos buscar teología, muchas cosas para poder entender cuál es la religión perfecta, la iglesia perfecta. Y nos inclinamos en nuestro propio entendimiento y no nos gusta esperar o que nos digan nada. Son tantas las cosas y perdemos la relación con el Señor que quiere que tanto lo conozcamos. Fíjate nomás. Y Él ya conoce esto y nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Por lo que le digo esto, porque hay muchas veces que nos perdemos también en conocerlo a Él, en las influencias, en teología, que esto, lo otro, que las religiones, que la iglesia perfecta, que esto y que el otro. Y esta persona que está aquí, que me llamó mucho la atención, dice, ni siquiera temor el criminal que estaba diciéndole ahí, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él mismo, en su desnudez, en su dolor, en sus cicatrices, sin esperanza, sin que le hayan dicho nada, sin que él no era uno ni de los discípulos que estaba caminando con ellos. Muchos perdiéndose entre toda esa información y todo lo que pasa y tú pudiendo conocer a Jesús y que Él te llegue a conocer a ti más. Olvídate, ¿qué más necesita uno? Él ahí mismo, sin conocerlo nada, le dijo que se acordará de Él. Aleluya. Un ratero sin esperanza, con dolor, sin paz, en su desnudez y nomás esperando su muerte. En esa cruz a un lado de Jesús, ese hombre nomás quería estar con Jesús. Pero se acordó de él y le aseguró su salvación a él. Amén. Muchos preguntamos, pero ¿salvarnos de qué y por qué? ¿Y por qué? Por Jesús. Salvarnos de nuestros pecados que nomás nos endurecen el corazón. El pecado endurece el corazón, como cuando uno le debe a una persona y ya no quiere pagarle, entonces ya no regresa. Muchos así somos en la iglesia, ¿no? Muchos así somos en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es lo contrario de lo que queremos hacer cuando lo hacemos y se nos endurece el corazón en medio de todo lo que pasamos ahí. Por eso muchos se van, por eso muchos están confundidos, pues no conocen a Dios como deberían de conocerlo. La Biblia dice en Marcos 8:17, dándose cuenta Jesús, les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? Aún comprendáis. Se los voy a leer mejor en Marcos 8:17 en la Nueva Versión Internacional. Está
muy antiguo eso. Marcos 8:17. Dice, al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía ni ven, ni entienden, ni tienen la mente embotada. Muchas veces, aún mirando los discípulos, que cuando alimentó a los 4,000, ya lo conocían y todavía parecía que no lo conocían, porque él dijo, tienen sus corazones endurecidos, ¿por qué no entienden? Pero nada, es algo que deberíamos de entender, de que nosotros debemos de poner nuestra parte más y aplicar su palabra y para poder conocerlo a Él, sabiendo de que Él está atento desde a un principio, desde que naciéramos, Él ya nos conoce. Entonces, que estando nosotros aquí creciendo entre la iglesia y conociéndolo, pues tenemos que echarle ganas y seguirle adelante, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz y extendió sus brazos y a los soldados y lo clavaron con clavos en sus manos, tu nombre fue grabado ahí. Cuando llegues al cielo, no habrá cicatrices en nadie, excepto en Jesús. Él va a tener esas cicatrices por la eternidad para recordarnos cuánto nos ama. Esto es lo mucho que le importamos y porque te conoce y porque Él quiere que lo conozcamos a Él. Así que cierro con esto y les recuerdo que Dios te conoce, que Dios los conoce. Yo mismo todavía a veces uno batalla uno mismo, ¿verdad? Tratando de tener todo en orden, del trabajo y más lo que estoy pasando con la niña y mis hermanos y todo. La vida no es fácil, pero yo sé que el Señor me conoce y yo sé que estando caminando en ese camino recto y en su palabra, yo sé que Él me guía y los guiará también a ustedes. Amén. Pues hay que ponernos de pie y vamos a orar para cerrar y para que pasen los de adoración y alabanza. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú nos conoces, Señor. Porque tú conoces los secretos hasta más profundos dentro de nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestros dolores, nuestras enfermedades, Señor. Me conoces más bien que me conozco yo a mí mismo, Señor. Oh Señor, yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, toque el corazón, Señor, de los oidores, Señor, hasta los que están en live stream, Padre. Te pido que tú les bendigas y que tu Espíritu Santo haga algo en el corazón. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.